Total, para hacer corto el relato, según la Real Academia, las dos acepciones son correctas, el vaso con, el vaso de. El asunto estriba en el uso de las llamadas preposiciones. Una preposición en español es una partícula o morfema que establece una relación sin tener sentido directo entre los dos elementos. Por ejemplo, usted va a la farmacia y dice, dame una pastilla para el dolor de cabeza. Está utilizando una preposición incorrecta, porque la preposición para indica propósito. Entonces, ¿qué sería bueno para el dolor de cabeza? El ruido, golpearse la cabeza. Usted tiene que cambiar la preposición o cambiar la oración. Usted debería decir que es bueno para calmar el dolor de cabeza o que es bueno contra el dolor de cabeza. ¿Por qué digo esto de las preposiciones? Porque leyendo la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, hasta el 5, conseguí unas cuantas preposiciones en griego que le dan el sentido al texto bíblico. Para entender el sentido del texto bíblico de Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5, hay que tener un manejo bien estricto con una pinza, con un microscopio, del uso de algunas preposiciones griegas. Por eso esta mañana quiero hablar acerca de la grandeza del ministerio, basado en Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Y Pablo ubica algunas preposiciones griegas para enaltecer, engrandecer, magnificar el servicio cristiano. Colóquese de pie, vamos a leer la escritura. Gálatas capítulo 1, versículos 1 hasta el 5. Vamos a hablar esta mañana de la grandeza, la exaltación del ministerio o el servicio cristiano, basado en Gálatas capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 5. Dice la escritura, la palabra del Señor, Gálatas, repito la cita bíblica, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Abba Padre, bendito Señor, te damos gracias, oh Rey de Gloria. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pedimos que tu palabra crezca, corra y sea glorificada, para que en todo Jesucristo nuestro Señor y tu Padre eterno sean glorificados. A ti sea toda la gloria, la honra, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomen asiento. Para el año 55 de la era cristiana, ya probablemente estaba circulando lo que podría ser, junto a la epístola de Jacobo, llamada Santiago también, la primera carta del Nuevo Testamento. Algunos piensan que ya a comienzo, después de la muerte de Jesucristo, la gente tenía ya los escritos. No. Más o menos en la década del 50 comienzan quizás a circular las primeras cartas. Y luego
en el año 63, 64 en adelante, es cuando circulan los evangelios. Así que primero fueron escritas las cartas apostólicas y luego fueron escritos los evangelios. Así que en el año 55, entre 53 y 55, comienza a circular una carta dirigida a una provincia o una región romana llamada Galacia. La palabra Galacia proviene del término galos. Los galos, si no me equivoco, son una tribu indoeuropea que poblaron luego la Francia. Por eso la Francia se llama el equipo galo o el equipo gallo. Galo significa gallo. A esas tribus galas se asentaron en esa región y se llamó a la región Galacia. Igual que Galicia, España, proviene del mismo tema, galo. Esa tribu que poblaron. Entonces a esa región se le llamó Galacia, una región amplia, con pujante economía, con un destacamento romano, y en esa región de Galacia varias iglesias. No tenemos respuesta exacta cuántas iglesias eran, pero Pablo habla a las iglesias de Galacia. A esas iglesias Pablo tiene que escribir una carta rápida, una carta maravillosa, más o menos extensa. Creo que tiene 6 capítulos, la carta a los Gálatas. Pablo toma tiempo para escribir una carta con mucha dificultad para Pablo. Al finalizar la carta, Pablo dice: con cuán grandes letras les he escrito. Generalmente Pablo escribía a través de un amanuense o un copista. De hecho, la carta a los romanos dice: yo, Tercio, escribí la epístola. No que Tercio haya sido el autor de la carta, sino que fue el amanuense, el escribano, el copista, si me lo permite, que ayudó a Saulo para escribir la carta a los Gálatas. En el caso de Gálatas, Pablo dice al final de la carta: Gálatas, con cuán grandes letras les he escrito. ¿Por qué? Porque Pablo sufría de un problema de visión. Probablemente el resplandor de la gloria causó un problema de visión en el apóstol joven, y luego el anciano. Me imagino yo que se le recrudece su problema visual, una especie de aguijón con el cual Pablo tuvo que luchar toda su vida. 3 veces he pedido al Señor que lo quite, y 3 veces me ha dicho: mi gracia te es suficiente. Aleluya. Mire, los problemas de la vida a veces no van a desaparecer. Las dificultades físicas muchas veces nos van a acompañar toda la vida. Los problemas que enfrentamos en la vida no van a desaparecer por arte de magia que usted confiese, decreta y establezca. No van a desaparecer en muchas de las veces. ¿Sabe una cosa? Lo que tenemos que aprender a vivir por la gracia, por el favor inmerecido, que a pesar que el problema no desaparezca, yo viviré en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me aferraré a su gracia, sublime gracia. Como decía el cántico, hay una canción antigua que se llama Amazing Grace. How sweet you are. Cuán gracia dulce, maravillosa, gracia maravillosa, cuán dulce eres tú. Es un clásico de la himnología cristiana. Entonces Pablo escribe una carta acelerada porque había un problema en Galacia.
los gálatas gentiles se habían convertido al evangelio, a la predicación apostólica por parte de Pablo y sus colaboradores. Pero enseguida aparecieron un grupo potente y poderoso de judaizantes. Los judaizantes eran judíos convertidos a la fe cristiana, al evangelio, a la gracia del Señor, pero todavía querían imponer las tradiciones de la ley de Moisés, los mandamientos de la ley de Moisés y sobre todo la circuncisión. Entonces Pablo tiene que escribir de velocidad una epístola y enviarla a la provincia de Galacia para demostrar que la salvación es a través de la fe por la gracia de Jesucristo, para establecer el propósito de la ley de Moisés. Por la ley ningún hombre será justificado. Escúcheme, a los que les encanta las raíces hebreas y les encanta el Yeshua HaMashiach, el Kabod, el Kabat, la Kehilá, el Morey, el Roy. A mí me gusta el hebreo, soy profesor de hebreo y de griego. Tengo ese privilegio que el Señor me dio de tener facilidad para los idiomas, sobre todo los idiomas bíblicos. Ahora, aunque me gusta el hebreo y estudio el texto hebreo, yo entiendo que regresar a las raíces hebreas no es regresar a la justificación por la ley de Moisés. Nadie será salvo por guardar los 10 mandamientos. Aunque los 10 mandamientos no fueron abolidos, porque Jesús vino a darle sentido y cumplimiento a la ley. El fin de la ley es Cristo. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No se dejará de cumplir ni una yod, una jota, ni una tilde, un punto de la ley. No pasará el cielo y la tierra hasta que todo se cumpla. Pero el problema es que el creyente en el Mesías no es salvo por guardar ordenanza, no es salvo por guardar mandamientos, no es salvo ni siquiera por obedecer los 10 mandamientos. Por eso dice el apóstol Juan que cuando el que ama ha guardado la ley, porque precisamente Jesucristo guardó la ley para que usted y yo podamos alcanzar la justicia que es por la fe a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor. ¡Aleluya! Entonces, en el capítulo número 1 de esta epístola, por cierto, esta epístola tiene un versículo maravilloso que se lo recomiendo. Es el corazón de esta epístola, que es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti. Tiene otro versículo maravilloso. Está en el capítulo 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces el libro de Gálatas es un libro maravilloso donde Pablo, el anciano apóstol, escribe una carta de emergencia porque la iglesia se le estaba yendo de las manos. Mírenme acá, los que menosprecian la doctrina y la instrucción. Hay una corriente dentro de las iglesias, una corriente que viene del infierno mismo, que dice que lo importante es la experiencia, que lo importante es lo que yo siento, que lo importante es, y yo no niego que experimentar no sea importante. Tener una experiencia con Dios es maravilloso. Experimentar la presencia del Señor es glorioso. Ser tocado por Dios es maravilloso. Algunos dicen, no, que Fonseca no cree. No, si usted dice eso, no me conoce. Yo creo en que Dios sana, en que Dios cambia, en que el Señor toca, en que Dios obra milagrosamente. Yo creo en un Dios que hace milagros. Aleluya. Pero no creo que es el fundamento la experiencia. Si alguno solo depende de la experiencia, va a ser un cristiano inmaduro.
nosotros tenemos que aprender a depender de la palabra del Señor, de los dichos de Dios, del fundamento eterno. El fundamento eterno de Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros nos hemos fundamentado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Tenemos un fundamento seguro que fue puesto una vez para siempre. ¿Usted me sigue o algunos están así como dormidos? ¿Cuánto? Levanta la mano a aquellos que me siguen esta mañana. Todavía algunos están dormidos esta mañana. Yo sé que esta mañana hizo un ventarrón y llovinó un poquito. Yo había limpiado el frente de mi casa bien temprano. Y viene un ventarrón y adiós. Y los que lavaron el auto ayer, qué terrible. Menos mal que no se me ocurrió lavar los carros ayer. Entonces, depender de la experiencia no es buena medicina ni buena razón. Tenemos que poner nuestro fundamento en lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, algunos dicen: no, la doctrina, no, pero ¿para qué doctrina? ¿Para qué doctrina? Tanta letra mata, usando textos de la Biblia fuera de contexto. Porque el texto que dice, el Espíritu vivifica, pero la letra mata, la letra no se refiere al estudio de la Biblia, se refiere al poder condenatorio de la ley de Moisés. Así que son textos fuera de contexto. Entonces, Pablo escribe una carta doctrinal, profundamente doctrinal, en la defensa del Evangelio, Mesoret o Basorat, las dos palabras hebreas que expresan en la palabra Evangelio o Evangelio, que son nuevas noticias en Jesucristo. Entonces Pablo está preocupado porque los Gálatas recibieron las nuevas noticias con alegría. Y resulta que de pronto llegan los maestros judaizantes y le dicen: no, mire, ustedes son salvos por la gracia, está bien, pero les falta esto. Las falsas doctrinas siempre te dirán: te falta esto. Si yo digo, soy salvo por la gracia a través de eso, no, te falta esto. No, yo soy salvo por la fe a través de Cristo, Jesucristo murió por mí, pagó, no, te falta esto. Siempre las doctrinas heréticas del infierno te van a decir siempre: te falta esto. Y en el mundo evangélico también habrá gente que te dirá: no, eso es muy fácil. Ser salvo por gracia, hermano, eso es tan fácil, no hay algo que hacer. Y la gente vive con un sentimiento de culpa tratando de hacer algo. Si yo ayuno, el ayuno, gloria a Dios. La oración, gloria a Dios. La vigilia, gloria a Dios. Pero la oración, el ayuno y la vigilia son el resultado de mi salvación. Yo no soy salvo por ayunar, ni soy salvo por hacer vigilia, ni soy salvo por dar el diezmo o la ofrenda. Son disciplinas cristianas, elementos de nuestra práctica que usamos para establecer relación y contacto con Dios y con el pueblo de Dios. El ayuno, la oración, la vigilia, el diezmo, la ofrenda. Pero ninguno de esos elementos me salva. No soy salvo por las obras que yo haga. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: por gracia soy salvo por medio de la fe. Y la fe con la que yo creo ni siquiera es mía, es don de Dios. Así que el Dios que me llamó, el Dios que me eligió, el Dios que me predestinó, el Dios que derramó su gracia, ese Dios también me dio la fe. La fe es el don de Dios. La fe ni siquiera es mía, es un regalo de Dios. Así que si usted cree en el libre albedrío, usted probablemente está creyendo en una doctrina antibíblica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo les dejo esa para que la repase por ahí. Usted investigue el famoso libre albedrío, del cual tanto hablan los evangélicos. Si yo estaba muerto en delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, ¿cómo un muerto tiene posibilidad de decisión? Imposible. Si Dios no me salva, si Dios no me elige, si Dios no me predestina, si Dios no me llama, si Dios no se acerca, si Dios no me habla, yo no estaría aquí. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Aleluya. Entonces la doctrina es establecida con propiedad. Ahora, tengo menos de 20 minutos para hablar acerca del tema para hoy. Pablo utiliza unas estructuras preposicionales, con preposiciones a, contra, cabe, de, según, por, para, no sé, esas son las preposiciones en español. Esas son partículas que se utilizan para establecer una relación entre una palabra y la otra. El carro de María, ese de indica posesión. Según tu opinión, según es una preposición. Estoy en contra de lo que piensa, ese contra es una preposición. Entonces, en griego, Pablo utiliza una serie de preposiciones para hablar del ministerio, del servicio. La palabra ministerio es la palabra servicio. Pablo va a escribir acá, y en toda su carta, que el ministerio, más que un puesto, más que entenderlo como una posición de gobierno, de señorío, el ministerio es un oficio. Es un oficio de servicio. Toda área del ministerio será un servicio. Usted me dice, pastor, yo hablo en lengua. Bueno, el don debe ser utilizado para servir a otros. Pastor, yo tengo una palabra de ciencia. Bueno, esa palabra de ciencia debe ser usada para servir a otros. Pastor, es que yo soy un apóstol. Bueno, si usted dice que es un apóstol, usted debe recordar que todos los dones y ministerios y operaciones son no posturas gubernamentales, no cargos de privilegio, sino son funciones de servicio para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El que nos llamó repartió dones espirituales, ministerios y operaciones para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia llegue, como dijo Pablo en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por aquí, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas de los, sino que creciendo en todo, sigamos aquel que es la cabeza, esto escrito de aquí en el cuerpo, bien concertado y unido, se va creciendo mutuamente a través de la unión de los miembros. Más o menos parafraseando Efesios capítulo 4. Entonces, todo ministerio siempre será y debe ser no una posición, sino una función de servicio. En esta iglesia hemos aprendido que aquí todos somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Podamos tener un PhD, un doctorado o ser el mega máster, superapóstol del mundo. Aquí todos somos iguales, somos el mismo. Es más, aquí en esta iglesia, el que quiere ser el mayor, sea el que sirve. Y el que quiere ser el primero, tiene que ser el último. Aleluya. Lo primero que Pablo nos dice aquí es por qué servimos. Es una respuesta que Pablo nos da a la pregunta, ¿por qué servimos? Lo primero que él dice que es Paulos. Paulos significa pequeño. El gran apóstol. Un tipo pequeño y ciego. ¿Qué le parece? Yo creo que Pablo era peor que Mr. Magoo. ¿Se acuerdan de esa comiquita? Los viejos, ¿no? Mr. Magoo. Mr. Magoo maneja como algunos manejamos. Vamos así y atravesamos los carros y ¡ay! El Señor tiene que guardarnos a nosotros. Entonces, un anciano pequeño, débil, frágil, con un problema físico, Pablo dice, creo que escribiendo a los filipenses, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Las marcas de los apóstoles modernos son el Rolex, no, esto es un Casio que me regalaron, un cuarzo, no sé si es Casio, cuarzo, un cuarzo. Pero el Rolex, los anillos de oro, las cadenas, el BMW, el Lamborghini, la cuenta bancaria, esas son las marcas de los apóstoles. ¿Sabe? ¿Usted quería ver la marca de Pablo? Tiene que enseñarle la espalda. Aquí están las marcas de mi apostolado. He recibido 3 veces
40 azotes menos uno. Esas son las marcas. Yo llevo en mi cuerpo las marcas, es decir, las consecuencias del apostolado están aquí, en mi cuerpo. Las marcas de Cristo las llevo. Y Pablo llevaba las marcas con la satisfacción de aquel que sirve, no importando lo que ocurra. Y en esto estamos distantes en el siglo XXI. Hemos construido una fe sentimental. Hemos construido una fe postmoderna relativa. La gente, de acuerdo a lo que siente y lo que piensa, es la posverdad. Hemos construido una religión de la piel, donde los cantantes son los líderes hoy en día de las iglesias, donde los pseudo maestros mueven las multitudes hacia el despeñadero. Tenemos que regresar a la fe bíblica, a la fe del Nuevo Testamento, a la doctrina sana que produce gente sana. Tenemos que decirle no a los paladines de este siglo, a los engañadores, mercaderes de la fe. Tenemos que abrazar la palabra de Dios tal como ha sido escrita. Tenemos que ser, como Pablo le dice a Tito, retenedor fiel de la palabra que ha sido enseñada. Debe sujetar esa doctrina y vivir esa doctrina. Yo tengo mucha preocupación por la iglesia actual. Es una iglesia muy frágil. Es una iglesia guiada por ignorantes. Y Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos van al despeñadero. Los grandes, famosos y maestros son gente inculta desde la teología, desconocedores de la doctrina, explotadores de la subjetividad. Y no es extraño que los miembros de esas iglesias sean miembros inconstantes, frágiles y volubles. Necesitamos formar un liderazgo fuerte. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Es una carrera 4%, una carrera con un testigo. El que corre entrega el testigo al siguiente, él lo toma y corre. Necesitamos, hermano querido, la formación de un liderazgo sólido, un liderazgo bíblico, un liderazgo cristocéntrico, un liderazgo teocéntrico, un liderazgo lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, un liderazgo que se parezca a Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces Pablo responde a la pregunta, ¿por qué servimos? Pablo dice, ok, soy Paulos, el pequeño, llamado también Saulo, el nombre judío de Pablo. Y Pablo dice que él es apóstol. La palabra es la palabra enviado. Es una palabra, estuve leyendo el comentario de Lothar Cohen, un alemán, casi 25 páginas, duras de leer, acerca del término apóstol. Y básicamente, resumiendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Resumí 7 líneas, como 25 pequeñas. Y hubo un momento que me conseguí con un pie de página de 3 páginas. Sí, él puso 1, 2 y 3, las notitas arriba, y desarrolló ese 1, 2 y 3 en 3 páginas. Tuve que leerme esas 3 páginas para poder entender. Ahora, lo que dice este autor alemán es que el apostolado, más que una investidura, no tiene que ver con un cargo oficial, no investidura ni un cargo oficial, sino la funcionalidad como encargado de una misión concreta y bien determinada. Así que este autor alemán muy serio, muy bíblico, muy exegético, Lothar Cohen, plantea que el apostolado, más que una investidura, más que un cargo oficial, tiene que ver con la funcionalidad de aquel que cumple una misión. Por eso la palabra apóstolos significa también enviado. Lo segundo, y me llamó la atención de tan larga lectura, dice que el peso real siempre cae en el que envía.
Es decir, no es tanto decir, yo soy apóstol, yo fui un enviado, sino que el peso específico, lo que le da fundamento al apostolado, no soy yo como apóstol, sino el peso está en el que me envió. Porque simplemente el apóstol es un enviado a cumplir una misión. Y esa misión es anunciar el evangelio, establecer iglesias. ¿Correcto? Entonces el peso real siempre recaerá en el que envía, sobre aquel que confiere la autoridad al enviado. Por eso Pablo dice, apóstol, y mete entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que Pablo está clarito. Lo que tenemos oscuridad somos muchas veces nosotros para entender los términos bíblicos. Entonces, el que toma al enviado es la máxima autoridad o la representación. Es más importante el que te representa que el representado. Es más importante el que te envió que el enviado. Tiene mayor autoridad el que te comisionó que el comisionado. Simplemente el apóstol es un enviado comisionado sobre aquel que tiene la mayor autoridad posible. Por eso decía al comienzo, si yo no entiendo cualquier ministerio o servicio como una comisión, como un envío, por eso Pablo dice a los Corintios, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Apolos, el gran orador, poderoso en palabras, Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas o Pedro? El que estuvo cerca de Jesús, el que le arrancó la oreja a Marcos, el que estuvo en el monte de la transfiguración, el que caminó sobre las aguas. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por los cuales hemos creído. Diáconos, un servidor de categoría general. Soy un servidor. Mire, yo estuve en la ciudad de Medellín en una tienda y vi puras marcas originales. Eso sí, usted tiene que entrar con 2 ojos y sale con uno. Que sacase un ojo. Yo veo así las marcas, ¿no? Paco Rabanne, Dolce & Gabbana, Gucci, las más chimbitas, las de Antonio Banderas, las más baratas. Y entro a esa tienda, tenía también vino tinto. Y voy a buscar un vino tinto y veo el precio, 1.250.000 pesos. Y yo, no, mijo, eso es del diablo. Señor, reprenda al diablo. Échase para allá, Satanás. Bueno, es una cosa, ni que tuviera la plata, la compraría. Entonces, escúcheme bien. Yo tengo una colonita genérica. Es marca Acme, mi colonia. Es más, esa colonia, yo me la he hecho, ya los cuento, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, se fue el olor ya! Aleluya. Entonces llegué yo a una botica, droguería, lo que sea, a comprar un medicamento. Y se me pegó, saqué el venezolano ahí. Señora, ¿no tiene un genérico? ¡Ay, sí, mijo, por aquí está! Este mismo, pero ¿cuánto vale esto? Este vale 25.000 pesos. Y este, 10.000. Digo, señora, y ella se echó a reír porque le dije, el de 10.000 es la voluntad del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos servidores, pero somos servidores genéricos. No tenemos marca, ni estatus, ni tenemos fama, ni relevancia, ni importancia. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas?
¿Y quién es Apolo? Servidores genéricos para lo que venga. Somos toderos. Lo que salga lo hacemos. Lo que nos venga adelante. Tenemos que picar monte. Tenemos que recoger basura. Tenemos que estar en un hotel 5 estrellas. Lo estaremos. Aleluya. Aleluya. Entonces Pablo dice que él es apóstol, y aquí usa la primera preposición, no de hombres. Es decir, primero esta preposición indica procedencia. A los amantes del griego es la preposición apó. A los amantes del griego. A algunos esto no le dice nada, pero los amantes, siempre los amantes del griego, apó significa procedencia, indica la procedencia. Es decir, mi apostolado, mi comisión no procede de hombres. Es decir, no tiene origen humano. Y dice Pablo, ni por hombre. Y utiliza la segunda preposición, en griego la preposición dia, D-I-A, delta, iota, alfa, dia, que significa a través de, indica instrumentalidad. Es decir, mi apostolado no proviene de lo humano, de gente humana, ni tampoco fue conferido a través de disposición humana. Entonces Pablo exalta el ministerio, hablando en el caso de su apostolado. Así que el ministerio es un llamado de Dios. Dios nos ha llamado. El que nos escogió nos llamó y nos comisionó a cada uno. Aquí no hay estrellas, 5-star people, gente de 5 estrellas. No, aquí todos somos en esta iglesia servidores. Todos estamos al mismo nivel. No tenemos más responsabilidad que otros. Usted me pregunta, Pastor Fonseca, soy pastor maestro, entre usted y mi persona, la diferencia, ninguna, excepto el grado de responsabilidad. Correcto. Al que se le dan tanto talento, al que se le dan 1, 5, 3, a todos se premia por igual. Bien hecho, buen siervo, en lo mucho me has sido fiel, pero en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que el Señor va a premiarnos a cada uno según nuestra fidelidad en el trabajo. Aquí el problema no es la función o el cargo. Aquí el asunto diametral, medular, central, importante, debe ser la fidelidad en la cual yo puedo obrar para Jesucristo, el que lava los pisos, el que lava el baño, el que corta el monte, el que tiene una célula, el que tiene un ministerio pastoral, el que tiene un ministerio evangelístico de toda índole que la Biblia habla. La diferencia es la responsabilidad, pero al fin y al cabo todos somos servidores por medio de los cuales la gente ha creído, y eso dependiendo de la gracia de Dios que nos ha dado. Pablo decía en Romanos 12, cada uno sirva a otro según la medida de fe. Dios reparte una medida de fe, una porción de fe diferente a cada uno. A algunos un poco más, a otros un poco menos, a otros. Lo importante es que cada uno, según la medida de fe, sirva a otro. Y Pedro decía, cada uno, según el don que ha recibido, el carisma, el don de Dios, ministrelo o sirva, diáconos, a otros como buenos oikonomos, administradores, mayordomos de la multiforme gracia de Dios. El que sirve en el servicio, el que enseña en la enseñanza, dice Pablo, el que preside con solicitud, el que reparte con misericordia, el que con alegría, todo lo demás. Entonces, hermanos míos, Pablo dice que su ministerio usa 2 preposiciones. Una para indicar que su ministerio no tiene procedencia humana. Y la segunda preposición es que el ministerio del apostolado de Pablo no fue a través de imposición o asistencia humana, sino por Jesucristo. Pablo tuvo un problema. Estaba leyendo un autor de apellido Moller, alemán. Este autor dice que uno de los problemas que Pablo tuvo es que la gente no lo identificaba con el grupo de los 12.
Ya tuvimos una discusión acerca de los 12 y del apóstol de Pablo. Bueno, dice este autor Moller que uno de los grandes problemas que tuvo Pablo es que no lo asociaban con los 12. Entonces, Pablo era para la gente un apóstol diferente. No, pero si los 12 apóstoles. Y sale Pablo diciendo, no, que en el camino de Damasco se me apareció el Señor y me llamó como apóstol. Entonces, ese hecho hizo que los mismos Gálatas decían, no. Nuestros apóstoles son Juan, Jacobo y Cefas, que estuvieron con el maestro. Y viene este viejo pequeño, ciego y regañón, a decirnos que también es apóstol. Si no tiene otra opción que en la introducción, mírenme acá, dice Pablo, de entrada, en el comienzo de la película, mire, si una película no me capta la atención, en la introducción la quito. Esto le digo a los predicadores. Si el mensaje no capta la atención al principio, estamos perdidos. Tienen que trabajar en la introducción del mensaje. Entonces Pablo entra, de entrada dice, miren, yo soy apóstol. Ustedes dicen que los apóstoles son Jacobo, Cefas y Pedro. Es decir, Pablo tuvo problemas para ser aceptado porque no estaba en el grupo de los 12. Entonces dice, yo soy apóstol, pero no por hombre. Si mi apostolado no tiene origen en la aprobación humana, en el vox populi. ¿Cuántos creen que soy apóstol? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que no lo soy? No, en el reino de Dios no se mueve el asunto democrático. Eso es el llamamiento de Dios, el llamado de Dios. Pablo dice, mi apostolado tiene procedencia no del hombre, ni es a través, el instrumento, no, fue el hombre. Mi apostolado tiene un origen, y repite la preposición dia, por Jesucristo, aleluya. Jesucristo que me llamó. Y más adelante, en 2 Corintios, Pablo dice, soy apóstol, tengo derecho a tener una esposa como Cefas, tengo el padecimiento de Cristo. Si Pablo defiende su apostolado, porque la gente lo está cuestionando, porque Pablo era un apóstol sui generis. La palabra sui generis latina quiere decir de su misma clase, apóstol diferente, correcto. Los 12 estuvieron con Jesús, algunos en el monte, lo vieron, y este tipo dice que se me apareció el Señor en el camino de Damasco. ¿Sabe? Muchas veces tenemos que tener cuidado en tratar de aplicar las estructuras religiosas de forma hermética. Yo tengo que tener ese cuidado como predicador, como maestro. Fíjense que cuenta una vez una fábula que había una convención de evangelistas. Y en la convención de evangelistas, esto es una fábula, se consiguieron el ciego Bartimeo y el ciego del estanque. Entonces los presentaron a los, hay 2 ciegos, 2 invidentes, conozcan, si los dejaron sentados. Y comenzó el ciego del estanque, le pregunta a Bartimeo, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Bar, hijo de Timeo. Okay. ¿Y tú cómo te llamas? A mí me llaman el ciego del estanque. ¿Y cómo te sanó Jesucristo? Le pregunta el ciego del estanque a Bartimeo. Bueno, mira, yo estaba sentado en Jericó pidiendo, agarré la capa y la tiré y empecé a gritar, Jesús, hijo de David, Yeshua, ven David, ten misericordia de mí, Yeshua, ven David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y me preguntó, ¿qué quieres que te haga? Yo le digo, quiero ver. Y de repente abrí los ojos y vi. Y le pregunta Bartimeo al ciego del estanque, cuéntame tu experiencia. Bueno, Jesús me consiguió a mí y agarró lodo con la saliva y le dice Bartimeo, ¡guácala! ¡Cochino! Y untó sobre mis ojos y me mandó a lavar. Y cuando abrí así, vi borroso. ¿Borroso? No, estás equivocado. Cuando Jesús sana completamente.
Eso de que Jesús te va a poner una calza. No, ¿para qué te va a poner una calza? Si Jesús te va a sanar, te pone el diente nuevo. Mire, yo he estado en actividades, y eso hablo a los predicadores de corte bautista o reformados o luteranos. Yo he estado en campaña y he sido testigo de que a un amigo mío se le ha calzado una muela. ¡Se le calzó una muela! Y yo le abrí la boca. Abre la boca para ver. A la broma, es verdad. Entonces voy a ponerme yo. No es que cuando Jesús sana completo. ¿Para qué te va a poner una calza si te puede poner un diente nuevo? Mire, yo no sé cómo obra Dios, pero lo que te puedo decir es que Él obra como Él quiere, obra conforme a su voluntad. Él hace como Él quiere, Él es el Señor. Aleluya. Entonces, puede decirle al hermanito, Señor, si me vas a calzar la muela, que sea toda de oro. No, porque si no es de oro, entonces le dice el ciego Bartimeo, no, hermano, tú estás en una falsa doctrina. Guácala, sucio, cochino. Ese no es Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que respetar la multiforme gracia de Dios. Que todos somos diferentes. Somos piezas únicas. Dios reparte dones y ministerios como Él quiere. Él da según su gracia y su misericordia. Tenemos que aprender el arte de la comprensión y de la tolerancia. Y que Dios camina contigo y también camina conmigo. Obra en ti y obra también en mí. Me ama a mí y también te ama a ti. Te usa a ti de una manera y a mí me usa de otra manera. Eso se llama la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es que Pablo es un hombre que tiene lucha contra las estructuras humanas. Pablo no rechaza lo humano. Pablo manda a orar por los reyes, por los gobernantes, a someterse a las autoridades, a respetar a las autoridades de la iglesia. Pablo lo que está diciendo es que la procedencia y los instrumentos no fueron los convencionales. Él es enviado a cumplir una misión de parte de dos personas. Pablo dice, en primer lugar, que es apóstol por Jesucristo. No dice aquí que es apóstol de, sino utiliza la preposición dia para decir que a través de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el instrumento. Si ustedes quieren saber por qué estoy aquí porque Jesucristo quiso y trabajó para que yo estuviese acá. Mire, hermano, el ministerio cristiano es la mayor gloria y bendición que un ser humano puede tener. El ministerio cristiano es la hermosa oportunidad, primero, de que Jesucristo, a través de su obra, te llame, te escoja y te use. Y también es la hermosa oportunidad que a través de ti, a través de Él, es decir, tú estás en el ministerio, porque el instrumento fue Jesucristo, a través de Él. Pero a través de nosotros, qué bueno es cuando Jesucristo es manifestado, cuando Jesucristo se muestra, cuando Jesucristo nos usa. Estando en Medellín, conocí a un venezolano, amigo de un hermano, y él comenzó a contarme la historia, como por 30 minutos. Usted me conoce, yo no soy muy dado a estar escuchando. Y lo escuché. Y le dije al Señor, Señor, úsame. Yo lo que tenía que decir, hermano, ya terminó, gracias. En serio. Pero le dije, me negué a mí mismo. Señor, úsame. Yo veo este encuentro no como una casualidad, sino como una causalidad. Y le tomé por el brazo, le dije, hermano, ese vacío que hay en tu vida solamente lo puede llenar Jesucristo. El hombre como de 38 años rompió a llorar como un bebé. ¿Qué me quedó? Estaban todos los colombianos y le di un abrazo.
Estamos frente a un hotel y estos son dos homosexuales. Están aquí. Y de hecho, la noche anterior hubo en esa zona un encuentro LGTB queer. Ese se vio de todo. Esta debe ser ¿cómo se llama? En carnaval hablan de las octavitas. Son las octavitas del LGTB. Yo abrazo al hombre. El hombre llenó mi camisa de lo que usted ni se imagina, llorando. Y le dije, hermano, Jesucristo va a traer sentido y propósito a tu vida. Acércate a Él. Y el hombre secó las lágrimas, me miró a los ojos y me dijo, le voy a escribir a usted. Escríbame. Y yo le dije, tengo que dejarte. Hermano, debo salir. Y mire, esa es una oración que debemos hacer cada día. Señor, usa mi vida. Señor, úsame. Úsame para sanar. Úsame para transformar, ayudarte a que las vidas sean tocadas. Úsame para llegar a los corazones. Úsame, Señor, úsame. Como decía el famoso cántico, quiero ser un instrumento de tu paz. Anhelo ser un guerrero de tu amor. Con el alba al rayar, en tu obra quiero estar. Haz de mí un instrumento de tu amor. No recuerdo si fue Francisco de Asís o alguno el autor de esa hermosa poesía. Entonces, Pablo entiende que el ministerio de él tiene una procedencia y tiene un instrumento que es Jesucristo, Jesús, Salvador, Cristo, Machías, el Mesías ungido. Ese me llamó. No estoy inventando locura. Y dice el apóstol Pablo, el apostolado no solamente es de Jesucristo, y por Dios el Padre. Aleluya. Levante su mano y adore a Dios el Padre. A Dios el Padre Celestial. A su Hijo nuestro Redentor. Y al Consolador, dice el himno antiguo. Nosotros creemos que el ministerio cristiano es un ministerio triunitario. Yo creo en la triunidad. Creo en un Dios que existe y subsiste en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo de Dios. No son tres dioses, no es un triteísmo, no es una administración, como decía algunos de los herejes, Sabelio de la iglesia primitiva. No son tres dioses que trabajan uno en un tiempo de una manera, otro en otro tiempo de otra manera. No, es el Dios eterno que existe, subsiste, coexiste en tres personas perfectamente diferenciadas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Estos no son tres dioses, no son una fuerza activa como los testigos sin Jehová, no son una emanación de la divinidad como los gnósticos, no es como la metafísica. Dios para la metafísica es la concentración del poder de la mente sobre la materia. No, estamos hablando del Dios que se manifestó a la historia en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Creo en la Trinidad de Dios. Creo en Dios, el Dios Trino. Entonces, el Padre que resucitó a Jesús de los muertos. Es decir, ya termino, miren. El que se me apareció en Damasco. ¿Quién se me apareció en Damasco? Pablo contó por lo menos 3 veces la misma historia, según Lucas en el libro de los Hechos. Pero probablemente la contó las veces que nosotros no la tenemos registrada. Y Pablo dice, en Damasco, cuando iba a buscar cartas de los sacerdotes, se me apareció una luz y en el cielo quedé a las 3 de la tarde, mire, con tremendo solazo y un resplandor. Caí al suelo. ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ese Jesús resucitado. Bueno, les voy a decir una cosa. Mi apostolado proviene de Jesús el Mesías y del Padre. Aleluya. Abba, Padre, la palabra aramea. Ab, hebreo. Pater en griego. Padre en español. El Padre
levantó de los muertos a Jesucristo. Estoy aquí porque el Padre levantó de los muertos a su Hijo unigénito. Él levantó de la tumba al Rey de Gloria. La muerte no lo retuvo. El Seol fue roto por el poder de su resurrección. Dice Pablo, subiendo a lo alto, pero antes de subir, descendió primero a las partes más profundas de la tierra. Y el que descendió, subió hasta lo alto para llenarlo todo. Nosotros creemos en un Cristo vivo y resucitado. Levante su mano y diga: yo creo en el Cristo vivo y resucitado. Está sentado a la derecha del Padre y viene por segunda vez a juzgar vivos y muertos. Esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde el león coma con el cordero. Aleluya. Pónganse de pie. Aleluya. Pablo dice a todos los hermanos que están conmigo, el equipo apostólico de Pablo: Bernabé, Sila, Epafrodito, Epafra, Timoteo, Tito, la generación de colaboradores de Pablo. Mírenme acá. Nosotros queremos ser jefes todo el tiempo. No me gusta la palabra jefe. No me gusta la palabra el que brilla, el líder, lo máximo. Pero Epafrodito, Epafras, Timoteo, Tito, Bernabé, Juan Marcos, Gallo, Filemón y un grupo no tuvieron ningún problema en ser cachifos del apóstol Pablo. Lucas. Estamos en un mundo donde la gente habla mucho de autoestima. La Biblia no habla de autoestima. I'm so sorry for you. La Biblia habla de negación personal. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Entonces nosotros estamos rescato mi belleza, tengo que rescatar yo, lo máximo que soy. No, eso es humanista y antibíblico. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La Biblia no habla de autoestima, habla de autonegación. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuán lejos hemos estado del pensamiento bíblico? Pablo dice a las iglesias de Galacia. No tengo tiempo para desarrollar el segundo punto. Mi hermanos, hemos recibido una gloriosa comisión: el servicio al Señor y a los santos. Entendamos primero para qué servimos o por quién servimos. Nuestro ministerio tiene un origen, es del Señor. Si usted duda de eso, ¿no? Que el Señor será el Señor que me puso. No, yo creo que está perdido. O usted le entra una crisis de identidad. Bueno, yo cuando comencé el ministerio era pastor. Luego pasé a ser evangelista. De repente me ungieron profeta. Y mañana me ungieron. Después de apóstol, ¿de qué te van a ungir después de apóstol? Cardenal, patriarca, arcángel, querubín. Mire, a Pablo lo llamó el Señor en el Damasco a ser apóstol. Pablo no tuvo con esa rotación. Aunque en Timoteo dice que es predicador,
apóstol y maestro de los gentiles. Esas tres funciones perfectamente aplicables. Entonces, el ministerio no es una mutación. Voy a mutar yo siento que Dios me llamó a ser danzarino. Y después de danzarino me meteré a ballet clásico. Y después a jazz contemporáneo. Y después va a terminar probablemente en un encuentro de LGTB queer. Vestido de rosado. No. Tengamos la seguridad de que Jesucristo nos llamó. Y estamos aquí porque Jesucristo le plació llamarnos. Nuestro llamado al ministerio no es de hombre ni por hombre, sino, como decía Pablo en otra oportunidad, a Cristo el Señor le servís. Si usted está pendiente sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, voy a hacerlo porque Fonseca o yo. No, yo voy a hacer mi ministerio para que la gente me vea o para que la gente me apruebe. Servimos al Señor con humildad, sencillez, con mansedumbre. Somos siervos, diáconos de Jesucristo. Hagámoslo con satisfacción, hagámoslo con compasión, hagámoslo con amor, hagámoslo de la mejor manera. Hagámoslo para Cristo el Señor, porque de Cristo el Señor recibiremos la corona incorruptible de gloria. De Él recibiremos el galardón. Aleluya. Levante su mano. Este mensaje ha quebrado mi voz como 3-4 veces, porque en el escritorio quebrantó mi vida. Si no fue que en el escritorio, cuando escribí el comentario de Oseas, ese comentario estuvo lleno de lágrimas. No podían caer sobre el laptop porque se dañaba. Cuando las hermanas de muchas latitudes me han escrito diciendo que cuando leen el comentario han sido quebrantadas. Un comentario escrito por un pastor. ¿Pero por qué? Porque el escritor fue quebrantado. Y Pablo fue quebrantado con esta carta. Pablo dice al final: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, hechizó para seguir, abandonar la fe? Y dice al final: hijitos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y Pablo dice: he trabajado en vano, he perdido el tiempo. Y Pablo dice al final: Gálatas, con cuán grandes letras les he escrito. Probablemente los caracteres griegos de la carta de los Gálatas hayan sido de este tamaño. Un tipo ciego escribiendo una carta apresurada para corregir un problema de la iglesia. Así que este mensaje quebrantó mi vida, porque el ministerio cristiano es glorioso, es excelso. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena hacerlo. Hagámoslo con agrado, con sencillez, de corazón, sabiendo que nuestro ministerio es de Jesucristo y el Padre, y por Jesucristo y el Padre. Ahora sí, levante sus manos al Rey de Gloria.